Conferencia titulada 5 elementos claves para considerar una clase de ciencias sobresaliente, a cargo del profesor Keiber Marcano. El profesor Keiber Marcano es profesor titulado del Instituto Pedagógico de Caracas en la especialidad de Química, con mención honorífica Magna Cum Laude, Venezuela, con reconocimiento oficial por parte de la Universidad de Chile, magíster en Gerencia Educativa en la Universidad Yacambú, Venezuela, postítulo de Educación en Ciencias Naturales, Universidad Miguel de Cervantes, Chile. Hola, ¿qué tal están? Mi nombre es Keiber Marcano, yo soy profesor de Química y magíster en Gestión Educativa. En este momento yo me encuentro en Santiago de Chile, ejerciendo lo que es la labor docente, y en esta oportunidad agradezco la instancia de haber sido invitado para dictar una pequeña conferencia para este encuentro del Instituto Pedagógico de Caracas, del cual también fui egresado en el año 2014, ¿ya? Bien. En lo que corresponde a este trabajo, yo voy a compartir acá mi pantalla para que lo podamos ir apreciando. Y esta conferencia está enfocada a que nosotros podamos abordar 5 aspectos o elementos claves para poder considerar una clase de ciencias que es sobresaliente. Esto es un trabajo que yo he realizado en función de las distintas observaciones de clase que me ha tocado tener a lo largo de estos años de gestión educativa en el cargo en el cual me desempeño ahora, y que me he dado cuenta que son súper importantes para poder dar una clase de ciencias que sea sobresaliente. Quizás ustedes se preguntarán que, bueno, esto puede suceder en un entorno presencial, pero no, en un entorno también en educación remota también nos hemos dado cuenta que es súper importante que estos elementos también estén presentes para poder desarrollar ciertas habilidades en nuestros estudiantes. Entonces, antes de comenzar, me gustaría que observáramos esta imagen y pensáramos un poco. 1970, la profesora dice, os voy a dictar mis apuntes. En 1990 les dice, voy a daros fotocopias de mis apuntes. En el 2010, os voy a poner un PowerPoint de mis apuntes. Y en el 2019, voy a compartir en Drive mis apuntes. Entonces parece que algo estuviese cambiando, pero a la vez no. Entonces aquí se inicia con una pregunta de qué diferencias y semejanzas encuentras en esta imagen. Y quizás me gustaría que estos comentarios los pudiéramos dejar dentro de la plataforma donde va a ser subido este video para después leerlos, sistematizarlos y ver lo que pensaron al respecto. Entonces, ¿qué elementos podríamos entonces considerar nosotros claves que deben estar presentes para poder decir esta clase de ciencias es extremadamente genial? Dentro de esto, como les decía, yo sistematicé 5 aspectos importantes. El elemento número 1 es saber cuáles son las preconcepciones de los estudiantes, ¿ya? ¿A qué se refiere esto? Bueno, esos errores conceptuales o teorías implícitas que posee o adquiere el alumno antes del aprendizaje en la escuela y que no coincide con las ideas que son científicamente aceptadas. Esta problemática se fundamenta en la dificultad del estudiante para poder sintetizar los nuevos conocimientos que adquiere y poder integrarlo con esos previos que trae durante este proceso de una asimilación conceptual. ¿Cómo yo puedo entonces abordar esto? Hay 5 aspectos que yo puedo tener en consideración. Primero, realizar preguntas abiertas, preguntas de opción múltiple, estudios previos, instrucción por pares o metodologías y recursos reales y actualizadas. Esto lo puedo hacer también de forma online, en una clase que sea sincrónica o incluso asincrónica. Si yo me baso en estos 5 aspectos para poder determinar las preconcepciones de mis estudiantes, yo voy a tener ahí información y datos relevantes que me permiten a mí después tomar decisiones pedagógicas asertivas. Entonces vamos a desarrollar rápidamente cada uno de ellos. Por lo menos en el realizar preguntas abiertas, esto suele ser muy efectivo para poder indagar esas preconcepciones si están bien diseñadas esas preguntas. De ahí la importancia que estas preguntas sean realmente efectivas y generen este quiebre cognitivo. Este método no tiene un consumo tan intenso en lo que corresponde a recursos. Quizás en tiempo de pensar las preguntas, sí.
En lo que son las preguntas de opción múltiple, bueno, tiene una gran ventaja de implementarse con un gran número de estudiantes, es decir, puede ser muy masivo y es de fácil su análisis, ya que los recursos que yo tengo que emplear no son tantos. Incluso me puede dar estadísticas mucho más rápidas y que me puede decir hacia qué está apuntando la respuesta de mis estudiantes en esas preconcepciones que yo vaya a estudiar. Son preguntas que son fáciles de diseñar y de lo contrario no nos va a ofrecer ninguna información útil si es que yo dentro de esas alternativas no estoy colocando algo que sea una preconcepción que ya yo conozca que vaya a traer mis estudiantes. Por eso es que esas opciones que yo vaya a colocar ahí, esa opción múltiple, tienen que ser muy bien pensadas. De lo contrario, no voy a poder hacer inferencias hacia dónde están apuntando los conocimientos de mis estudiantes. En este caso, las preconcepciones en sí. A través de estudios previos, yo puedo hacer la investigación con artículos científicos, paper, buscar resultados obtenidos de preconcepciones del tema que yo estoy abordando y en función de ello, diseñar estrategias que apunten a ese cambio cognitivo, ¿ya? Es de ahí la importancia de que los docentes siempre estemos leyendo investigaciones, trabajos, entre otros, para yo poder diseñar mi clase y que ésta sea efectiva y esas preconcepciones ya yo sé para dónde vayan a apuntar, ¿ya? Luego mi instrucción por pares. En la instrucción por pares, bueno, el profesor plantea preguntas conceptuales de opción múltiple, los estudiantes la contestan de manera individual, luego a través de un gir y discute ellos pueden discutirla entre ellos, tratando de convencer al otro por qué su argumentación, de por qué selecciona esa respuesta, de quién tenga o no la razón, y ahí el docente va haciendo una recogida de información. Esto también se puede prestar posteriormente para un plenario y eso va a depender muchísimo de la dinámica de la clase. Y las metodologías y recursos que sean reales y actualizadas. Tenemos metodologías para motivar, como son las situaciones reales, ejemplos conocidos, imágenes y vídeos, actividades cooperativas. Y dentro de los recursos, como estamos en toda esta onda de enseñanza remota, debido a nuestros momentos de confinamiento, estos tienen que estar mediados principalmente con las TIC y que sean de bajo costo, de mayor alcance y que requieran un poco tiempo de planificación. Estas 5, si yo las empleo según las características claramente de mi curso, yo voy a poder saber mis preconcepciones de los estudiantes y en función a ello tomar decisiones pedagógicas que son asertivas. Y esa decisión pedagógica asertiva va a apuntar a tener una clase de ciencias óptima y sobresaliente, como uno de los elementos que estamos trabajando. Veamos el siguiente estudio, tomado de Fernández, Gutiérrez y Diego. Ellos, por medio de una encuesta, querían saber cómo la comunidad docente científica, los profesores que enseñan ciencia, determinaban las preconcepciones en un determinado contenido. Entonces, por ejemplo, acá tenemos que consideraban las preconcepciones en el caso de la materia de geología. Algunos decían que sí, que sería el 43%, el no 43% y otros no contestan. Entonces, teníamos ahí muy a la mitad el saber esas preconcepciones. Ojalá que la tendencia hubiese sido así tenerla. Dentro de las metodologías que se emplean, ¿cuál es la que más apuntan? Las situaciones reales. Luego, en menor medida, el uso de imágenes y videos, luego los ejemplos conocidos y finalmente las actividades cooperativas. ¿Ya? Como estamos en una metodología de enseñanza online, claramente las situaciones reales, las imágenes y videos deberían ser más potentes y que están mediadas con TIC y que tiene que ver mucho con los resultados que aparecen en la gráfica de abajo en cuanto a las metodologías. ¿Qué es lo que más se usan? Juegos, PowerPoint, imágenes, vídeos, widgets, cómics y la pizarra electrónica. Pero el que más apunta a esto es el uso de los videos. Y en las actividades diarias, ¿con qué frecuencia trabajan los estudiantes en grupo? El porcentaje donde más está distribuido de manera equitativa es frecuentemente, poco frecuente y otros no contestan. Por lo tanto, el trabajo colaborativo es súper importante también en todos los momentos, sea presencial o no presencial, ¿ya? ¿Y tú? ¿Cómo vas a conocer las preconcepciones de tus estudiantes? Me gustaría que también dentro de los comentarios estuviera esto respondido para saber cómo ustedes dentro de este cuestionamiento que nos vamos a ir haciendo, porque aquí nos vamos a cuestionar bastante, ¿qué voy a hacer yo ahora para determinar estas preconcepciones de mis estudiantes?
Ahora, como elemento número 2, contextualizar el aprendizaje. Sí o sí tenemos que contextualizar el aprendizaje. ¿Y a qué se refiere esto? Bueno, es llevar los aprendizajes nuevos que apunte a una alfabetización científica, donde el estudiante pueda explicar los fenómenos que observa con un lenguaje que corresponda y no sienta que lo que está aprendiendo no le sirve en su diario vivir. Y esto nos evitaría expresiones en las clases como yo no voy a ser biólogo, yo no voy a ser químico, ¿para qué estoy aprendiendo esto? No tengo utilidad, etcétera. Todos nos hemos enfrentado a esto. Por eso yo coloqué acá la imagen de este niño que está manejando su triciclo, pero claramente en su entorno, con una alfabetización científica, él puede entender todo lo que está pasando. Y lo más importante, manejando un lenguaje que corresponda. ¿Cómo podemos abordar esto? Bueno, puedo conocer la realidad de nuestros estudiantes, asocio los contenidos a esta realidad más cercana, entrego ejemplos concretos a ellos, pido sus ejemplos, me involucro también con elementos de diversidad y hago una investigación previa en procesadores de información. Estos elementos son claves para que la contextualización se lleve a cabo de manera exitosa. ¿Existe alguna metodología para contextualizar el aprendizaje en la ciencia? Sí. De acuerdo a un estudio que es presentado por Borrero, Gamboa y López, la contextualización del aprendizaje consta de 4 etapas y cada una de ellas tiene como la base el desarrollo de las interacciones que se establecen entre el contexto y los componentes de este proceso de enseñanza y aprendizaje. Aquí tenemos estas 4 etapas. La primera es la etapa de diseño o planificación. ¿Qué hago yo ahí? El docente revela el dominio que él posee del contexto local para poder tener una inserción de manera coherente y efectiva dentro de este proceso. Esto es un docente exitoso. ¿Por qué? Porque es un docente que sabe hacia dónde tiene que apuntar la contextualización, conoce la realidad de sus estudiantes y sabe por dónde lo tiene que abordar. Ahí lo estamos convirtiendo en una clase que va a apuntar a la excelencia. Y para ello, si yo no conozco la realidad de mis estudiantes, porque no pertenezco quizá a la comunidad, yo puedo realizar un diagnóstico inicial para poder explorar las motivaciones, las necesidades y los conocimientos. Posterior a eso, paso a mi etapa de organización. Preparo las interacciones que van a tener lugar durante este proceso de enseñanza y aprendizaje y garantizo un vínculo adecuado con el contexto y de lo que yo tengo que prever. Luego ejecuto. Realizo lo que diseñé en lo anterior, garantizando todos estos elementos y teniendo la habilidad para poder redirigir la clase hacia lo que yo busco contextualizar. ¿Por qué? Porque en ciencia tenemos muchas veces los estudiantes que nos dicen, es que yo vi un programa en Discovery, en Animal Planet, lo que sea, y se desvía la atención. Entonces, la parte contextualizada local se puede perder un poco respecto al otro estudiante que quizás no tiene acceso a esa información. Quizás otros que sí vean el mismo canal, etcétera, lo van a comprender. Pero dentro de una dimensión de clases, ese porcentaje es muy bajo. Y más si estamos hablando de contextos de alta vulnerabilidad y de poco acceso a recursos educativos de alta calidad. Luego pasamos a una etapa de control y evaluación. Bueno, aquí entra la verificación de que todas esas etapas anteriores que yo planifiqué se cumplen, las evalúo, fueron coherentes y determino su efectividad. Hago una retroalimentación y replanteo de ser necesario para seguir mejorando mi práctica docente. ¿Ya? Vamos con el elemento número 3. Eliminar los sesgos de género. Esto es un tema súper controversial, pero es algo que sucede en las ciencias naturales y está estudiado en ciencias naturales, en ingeniería y en todas estas carreras que tienen sesgos de género. Y yo parto con esta cita de Cantero que dice, la menor representación de las mujeres en las carreras científico-técnicas se explica por el androcentrismo de las ciencias y los estereotipos sexistas, que no fomentan el interés de las alumnas por estas áreas, además de la escasez de modelos femeninos conocidos en la ciencia. Entonces aquí ya podemos saber hacia dónde apunta esto y con esta imagen también podemos tener una idea de algo. Hay un estudio que es realizado por la Universidad de Chile en el año 2019 en el tema de educación y género. En este estudio se demuestra que las interacciones con los docentes en las clases de ciencia son menos frecuentes en las niñas en comparación con sus pares varones, en tanto en contenidos como en las iniciadas por ambos, es decir, docente-estudiante, siempre la interacción va a estar hacia el hombre y la mujer muy poco. En una sala de 40 estudiantes, quizás la media de interacción que va a tener un docente va a ser de 10 a 1. 10 hombres por cada mujer. Y esto es un sesgo de género. En esa sala de clase,
que se asocia mucho con lo que está abajo, el 21% de la participación es referida a las estudiantes. Muy bajo. Porque si yo tengo una dimensión de 100%, y yo estoy haciendo interacciones equilibradas, puede darse que yo tenga 50% de interacción hombre, 50% de interacción mujer, y yo ahí no estoy haciendo ningún sesgo de género. Estoy tomando la mayor cantidad de interacciones posibles sin distinguir el género. Pero cuando es un 21% de participación, ahí hay algo que hay que apuntar la lupa. Y la inclusión de las niñas entre aulas no se explica por el género del docente ni la composición del género del curso. ¿A qué yo apunto con esto? Que este sesgo de género se puede dar incluso entre profesoras con estudiantes y profesores con estudiantes. No es que porque exista una profesora, ella va a tener más consideración para que la participación de mujeres sea alta. No, el estudio demuestra que esto no es así, por lo tanto no tiene que ver ni con hombre ni con mujer, sino es un sesgo de género donde se le ha dado mucho androcentrismo a lo que corresponde a la interacción del hombre hacia el aprendizaje de la ciencia y la tecnología. Ahora, esto que está acá sirve para mostrarle al profesor cuáles son sus patrones de interacción. Y ojo con esto, estos patrones de interacción muchas veces tienen sesgos que son inconscientes. No con esto se está diciendo que hay una intencionalidad de por medio. Muchas veces de manera inconsciente estamos actuando acá para ello y dejando a un lado lo que sería la figura femenina en el aprendizaje de la ciencia, y por eso la cantidad de mujeres que se dedican al estudio de la ciencia, física, química, biología, matemática o ingeniería es muy bajo respecto a los hombres. Y eso viene por patrones culturales que van desde la escuela. Por tanto, ¿por qué se vuelve importante esto? Las interacciones con los docentes tienen a su vez efectos en los estudiantes en términos de motivación, aspiración y desempeño. Por eso es importante que no hagamos sesgos de género. Estos resultados de este estudio que yo acabo de mostrar contribuyen a recrear y a perpetuar los estereotipos de género y pueden ir acrecentando la desventaja que tienen las mujeres al efectuar su aprendizaje y desarrollo, así como también las oportunidades académicas y laborales dentro de su ciclo de vida. ¿Por qué? Porque tenemos también aquellas mujeres que se desempeñan dentro de la ciencia y la tecnología, pero cuando van al campo laboral siguen en sesgo de género. Eso es lo que tenemos que erradicar. ¿Cómo lo vamos a erradicar? Bueno, uno, hacer visibles estos patrones de interacción sexista, ¿ya? Sensibilizar a los docentes frente a esto y equilibrar los procesos de interacción. Por interacción, nosotros entendemos esos intercambios con al menos un turno verbal entre estudiante y docente. Y esas interacciones pueden ser pedagógicas, instrucciones, administrativas o conductuales. Las pedagógicas se centran en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Las instrucciones en la gestión específica de las actividades, como ordenar los estudiantes, grupos, dictar una guía, etc. En administrativas, cómo tomar la asistencia, distribuir los materiales. Y en las conductuales, controlar, alentar y redireccionar el comportamiento. Cuarto elemento para poder considerar mi clase de ciencias sobresaliente, tener trabajo de laboratorio con enfoque investigativo. ¿A qué yo apunto con esto? Esto permite resolver problemas en el contexto de laboratorio. Pueden abordarse de una modalidad guiada hasta una abierta, dependiendo del grado de orientación que brinde el docente a sus estudiantes. ¿Cómo lo podemos abordar? Entregamos una situación problemática contextualizada, y fíjense que aquí nos estamos asociando a ese elemento anterior que ya había mencionado. Hacemos una investigación y propuesta metodológica. Aquí los estudiantes tienen que diseñar los protocolos a trabajar con variedad de materiales, técnicas y además establecer algunas hipótesis. Desarrollan la propuesta, que sería aplicar este procedimiento. El docente guía el proceso solamente en calidad de observador y mediador, no de carácter magistral de se hace esto, no, nunca más. Y finalmente, dar una solución a una problemática. Los estudiantes tienen que concluir en función de lo que han obtenido y comprueban esa hipótesis que se plantearon al comienzo. ¿Por qué esto resulta súper importante? Porque no tenemos que seguir con las típicas recetas de cocina. Basta con eso. Las recetas de cocina pueden implementarse en ciertos niveles académicos, pero los estudiantes después tienen que avanzar sí o sí a detectar problemáticas y ellos solo proponer esa solución en función de una investigación, de una propuesta metodológica donde ellos se involucren al 100% con ello. No con esta receta de cocina que estamos mal acostumbrados como docentes a tener que implementarla. Con esto yo no digo que esté malo. Hay momentos en que sí se tienen que implementar, pero esto va a ir en función del nivel también cognitivo del estudiante. Pero cuando ya estamos avanzando en niveles de
mayor nivel o de mayor complejidad, ahí yo tengo que cambiar radicalmente estos enfoques de enseñanza del laboratorio, ¿ya? Y como último elemento, para poder considerar mi clase exitosa de ciencia, es que éstas permitan el desarrollo de las habilidades del siglo XXI. ¿Y a qué se refiere esto? Se refiere al tipo de aprendizaje que los estudiantes necesitan desarrollar para desenvolverse en este siglo, que permita la formación de personas que son integrales, autónomas, capaces de diseñar proyectos de vida y transferir sus aprendizajes en diferentes contextos. Y ya con este último elemento, fíjense que estoy tomando aspectos importantes de los elementos anteriores. Sesgos de género, contextualizar el problema, avanzar una autonomía a resolver problemas, saber las preconcepciones para poder ajustarlas y poder tener un conocimiento científicamente aceptado. Y lo más importante, el contexto. La enseñanza en estas tiene que ser holística, inclusiva, justa, pacífica y sustentable. Esto implica que debemos contar con un currículo que se base en competencia. Y yo acá rescato desde lo más importante dentro de mis observaciones de las clases que yo tengo que ir a supervisar, por así decirlo, o hacer acompañamiento pedagógico, es el tema holístico. No podemos seguir teniendo clases donde está la cajita de lenguaje, está la cajita de matemática, está la caja de biología, de química. No. Es momento de que, si bien el conocimiento tiene que estar separado por algún momento, tenemos que agarrar todas esas cajas y tirarlas en una caja global, mezclar y generar un aprendizaje que sea integral, que sea holístico. Y eso es una clase excepcional. ¿Cuáles son estas habilidades que buscamos en el siglo XXI? Bueno, me imagino que ya acá muchos las conocemos, que las maneras de pensar, creatividad e innovación, pensamiento crítico, súper importante para la resolución de problemas y toma de decisiones, el aprender a aprender, las herramientas para trabajar, la alfabetización informacional y tecnologías. Las maneras de trabajar, comunicación asertiva y oportuna y la colaboración, trabajo en equipo. Y por último, las maneras de vivir en el mundo, ciudadanía, tanto local como global, la vida, mi carrera, el equilibrio que puede existir entre ambas y la responsabilidad social, personal, incluyendo acá lo que es la conciencia y las competencias culturales. Nuestro aprendizaje en ciencia tiene que apuntar al desarrollo de todo esto que acabamos de mencionar. ¿Cuáles son los métodos pedagógicos más efectivos para yo poder lograrlo? El aprendizaje basado en proyectos, problemas, retos, el pensamiento crítico, la gamificación, que es la enseñanza a través del juego, y el modelamiento de los problemas reales, el STEM y el análisis de sistemas complejos. Pero esta última gráfica o infografía, esto da para otro encuentro mucho más profundo, donde aquí hay elementos súper importantes que apuntan al desarrollo de las habilidades del siglo XXI. Estas fueron las referencias consultadas para la realización de esta pequeña conferencia. Y ahí me gustaría terminar con el siguiente mensaje que dice: la educación no cambia el mundo, cambia a las personas que van a cambiar el mundo. Y esto lo dice Paulo Freire, ¿ya? Entonces, esto lo vamos a encontrar en cualquier modalidad de enseñanza, bien sea presencial o a distancia, remota, asincrónica, sincrónica, como la quieran llamar. Es la labor del docente buscar que estos 5 elementos se sigan conservando para yo poder tener una clase de ciencia exitosa, garantizar todas estas habilidades del siglo XXI como las acabo de indicar, y a su vez generar aprendizajes realmente significativos, contextualizados, y que la alfabetización científica, que es a lo que apuntamos los profesores de ciencia, se logre. A mí me gustaría compartir un pequeño libro que me llegó justamente el día de hoy, que se llama Enseña a distancia, ¿ya? Manual de supervivencia para no solo sobrevivir, sino sobresalir enseñando en línea. Es de Double Mouth. Es como el gurú en educación para mí. Y también tenemos este otro libro que es, Camino a la excelencia.
Y hay muchos más de este mismo autor, en el caso de Camino a la Excelencia es de Paul Bandrick, pero también con apoyo de este otro autor que le acabo de mencionar, que nos permiten a nosotros tener clases excepcionales, pero teniendo siempre claridad de que aquí hay un toque que nosotros le damos como profesor, que es parte también de nuestra vocación, nuestro estilo, etcétera. Pero yo tengo la plena seguridad de que si tenemos estos 5 elementos presentes, su clase de ciencia va a ser extremadamente excepcional, sobresaliente, ¿ya? Entonces, cualquier tipo de dudas que tengan que hacer, las pueden realizar a través de los comentarios. Yo voy a responderlas progresivamente en lo que corresponde a esta semana de compartir en el encuentro que ha realizado el Instituto Pedagógico de Caracas. Agradezco nuevamente esta instancia, estos encuentros, y valoro muchísimo la preocupación y las ganas de el Pedagógico de Caracas en Venezuela, que estos espacios se sigan manteniendo para nosotros poder seguir compartiendo nuestras experiencias educativas. Así que nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Cuídense mucho. Chao.